Está en este lugar, amén, y nos está ministrando. Qué lindo es que uno venga siempre con un corazón receptivo, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, porque hermanos, vamos a ver también en esta palabra que Dios no desprecia el corazón quebrantado. Amén, gloria al Señor. Cuando escuchaba esta frase que es muy famosa entre los cristianos, Ebenezer, amén, en hebreo, y para nosotros en español, hasta aquí nos ayudó Jehová, que en realidad significa, como les decía, piedra de socorro o piedra de ayuda. A mí me sonaba más como una frase, hasta acá llegamos. No sé si a ustedes les pasaba, pero cuando escuchaba esto, hasta aquí nos ayudó Jehová, es como decir, pensaba yo antes, bueno, hasta acá llegamos, lo que va a pasar, que sea lo que Dios quiera. Me sonaba un poco así, tal vez solo a mí me pasaba. La cuestión, hermano, es que es una frase mucho más profunda que eso. Es una declaración también de confianza en lo que viene. Es como decir, y de una forma sinónima o actualizada, Dios nunca ha dejado de ayudarnos. Amén. O también hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Y de esa forma uno también lo utiliza para declarar confianza en lo que viene. Vieron que hoy se declaran muchas cosas. Hasta en las iglesias escuchamos muchas declaraciones de un tipo más bien autoritario hacia Dios. Declaro como yo mando a Dios que haga esto o aquello. Y lo único que declaramos nosotros es nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra confianza en lo que Dios puede hacer todavía en nuestras vidas, en base a lo que conocemos de Dios a través de su palabra, de su carácter, y en base a lo que hemos visto hacer a Dios en nosotros. Porque hermanos, ¿saben que lo que Dios hace en nuestras vidas es para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente y para que no vivamos nosotros del pasado ni de lo que nos cuentan? Tenemos un caso en el libro de Job, que es justamente de esta persona, del patriarca Job, que para nosotros un hombre espiritual, un hombre de Dios. La Biblia dice que era un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Sin embargo, él pasa un proceso muy duro. Hoy, hermano Joel comentaba de alguna situación que a veces nos sirve como ejemplo, la vida de Job, por esa permanencia en medio de una situación donde él sintió que Dios le quitó todo lo que más amaba. Pero aún así dice que él se postró y adoró y agradeció a Dios. Pero siendo como era Job, Dios que conoce los corazones, todavía necesitó procesarlo y vivió una situación muy dura. Y durante un tiempo, tal vez extenso, tal vez no, pero fue una prueba tras otra donde realmente se probó la fe de Job, y al final de su libro, dicho por él, vemos que Job dice cuando Dios habla con él, porque Dios, hermano, es muy cuidadoso, Dios es comprensivo, y Dios, hermano, lidiando y bregando con Job y hablando con él, allá por el capítulo 40, cuando está terminando el libro, Job escucha, en un momento solo escucha porque Dios le está mostrando que Dios sabe lo que hace, de que Dios tiene el control de todas las cosas, de que, hermano, por algo Dios permite que los justos sufran, como trata el libro de Job. Y al final Job dice, bueno, mi mano pongo sobre la boca, ya no voy a hablar, Dios me tapó la boca, estoy hablando como en uruguayo, si fuera Job. Y Job dice también, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice. Por tanto yo me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo pensaba que sabía todo de Dios, yo hacía todas las cosas así, porque yo era así, de pronto a rajatabla, cumplía la ley, aunque no había ley, pero cumplía los mandamientos de Dios que estaban en su corazón. Sin embargo, todavía no sabía nada de lo que tenía que saber. Como nosotros, todavía no sabemos nada de lo que debemos saber. Amén. Necesitamos mucho del Señor, aprender y conocer. Hermanos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy podemos decir nosotros, aquí en la iglesia, Ebenezer, en nuestras vidas. Cada testimonio de los que hemos dado y algunos que quedaron en nuestro corazón, hermanos, porque también en lo personal estoy muy agradecido con Dios. Creo que todos aprendemos en lo bueno y aprendemos en lo malo. Amén. Y creo que hemos visto a Dios de muchas formas bendecirnos, enseñarnos, fortalecernos, como los hermanos decían, para que podamos permanecer. Y creo que este lema va a quedar en nuestro corazón también el próximo año con la ayuda del Señor, porque vamos a querer perseverar y permanecer. Dios nos va a ayudar a vivir en integridad, como va a ser el lema que entra el próximo año. Hay una serie de enseñanzas en este pasaje que me encantan antes de centrarnos un poco más en Ebenezer, y es, hermanos, lo que buscaba Samuel para que ocurra
lo que siempre estamos esperando de parte de Dios. Ellos esperaban algo. Samuel se estaba estableciendo como juez de Israel. Recuerden que en el tiempo de Samuel todavía no había rey, ¿cierto? Samuel termina siendo el último juez que tuvo Israel. Y el tiempo de los jueces fue un tiempo complicado, porque el pueblo de Israel, si usted lee o conoce el libro de los jueces, era un tiempo donde espiritualmente complicado, el asunto moral también era complicado, porque vivían como en un círculo vicioso, como mucha gente, y ojalá nosotros no, pero el círculo vicioso alguien decía que debería llamarse más bien como un, ¿cómo sería así? Porque el círculo es uno que va al mismo lugar, pero en realidad cuando uno está, como vamos a ver que estaban ellos, hacían las cosas bien mientras Dios les bendecía, pero después desobedecían, fallaban a Dios, Dios los entregaba a manos de los enemigos y ahí caían bajos, se entregaban a la idolatría y caían más bajos. Vieron que es peor que un círculo, es como una serpentina, creo que se llama así, cada vez peor, así estaban, cada vez más abajo. Y ese era el estado de los israelitas en el tiempo de los jueces, cada vez peor. Y de pronto Dios, que hoy se ha hablado mucho, tenía misericordia, les enviaba profetas, les hablaba, les decía, ustedes tienen que volverse a Dios. Y ellos para allá las cansadas se volvían. Después de haber sido esclavizados, después de pasarla mal y muy mal, se volvían. Pero ¿qué pasa? Dios les restauraba y se olvidaban de lo que habían pasado. Se olvidaban de donde Dios le había sacado, hermano. Y nosotros ahora, resumiendo y terminando este año, no nos olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque es muy fácil para el ser humano, para nosotros, es muy fácil olvidarnos cuando Dios nos saca de esa aflicción, de esa agonía tan grande. Es muy fácil. Es muy fácil. Y los israelitas, los que vivieron en carne propia, como que se acordaban más fácil, pero después los hijos, los que no la pasaron tan mal, les costó, y por eso se escribe el libro de Deuteronomio, de la segunda ley, para recordar las cosas que Dios había hecho, porque qué fácil es olvidarse las cosas que Dios hizo. Por eso, hermanos, cuando Samuel dice Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, no me olvido de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y este memorial que estoy poniendo acá es para que nadie se olvide, que esto nos recuerde que cuántas veces Dios nos ayudó, cuántas veces Dios nos sacó adelante. Amén, gloria al Señor. Lo primero que busca Samuel en este pasaje, hermanos, es una decisión que procuren ellos y un compromiso. Miren lo que leímos en el versículo 7, que lo vamos a volver a leer, es que este pueblo se vuelva realmente al Señor. Buscaba arrepentimiento, pero conmovidos por un corazón decidido y comprometido. Si de todo vuestro corazón, dice el 7.3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de mano de los filisteos. Porque uno quiere ir directo a lo que más le interesa al ser humano escuchar, es cómo es que Dios va a ayudar, es qué es lo que Dios va a hacer, o el milagro. Entonces hoy, si usted quiere ganar como seguidores o admiradores de su fe, entonces usted le va a hablar del milagro que Dios va a hacer y que Dios le va a bendecir, le va a prosperar, y de esa forma es muy fácil. Pero sin embargo el Evangelio no es así. La Biblia funciona distinto, Dios funciona distinto. Primero tiene que haber lo primero, como decimos nosotros, si de todo vuestro corazón. Dice Jeremías capítulo 29, tengo marcado el 13, pero vamos a leer el 12 también. Jeremías capítulo 29, siempre estamos citando este pasaje muy lindo. Jeremías 29, el 12 primeramente. Dios les dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nadie busca a Dios y lo encuentra si no le busca de todo corazón. Repito la cita, Jeremías 29, versículo 12 y versículo 13. Porque es muy lindo decir, yo sé los pensamientos, está hablando Dios, yo sé los pensamientos, los planes que tengo con ustedes. Son pensamientos de paz, no son pensamientos malos. Ustedes van a venir, van a orar, van a hablar conmigo, yo los voy a escuchar. Es todo muy hermoso y eso de hecho funciona así. Pero si terminamos la idea de Dios completa, dice el 13, me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Y es así, hermano. Dios busca sinceridad. Dios busca que la búsqueda sea realmente honesta y sea genuina y sea verdadera. Y entonces Dios a veces nos pone a prueba.
Y Dios, hermanos, con amor pone a prueba el verdadero arrepentimiento, porque la Biblia habla de todo lo que es verdadero y también del verdadero arrepentimiento. Porque ustedes saben que en el mundo existe el arrepentimiento, pero no el bíblico. El arrepentimiento es, me arrepiento de lo que hice por el dolor que me generó. Me arrepiento de lo que hice porque, como decimos, qué metido de pata, qué dolor me causó a otro. Pero en el caso bíblico, el arrepentimiento es un cambio de mente. Eso es lo que significa, un cambio de actitud movido por el dolor que le causamos a Dios. Tiene que estar el dolor, ¿cierto? El dolor por el pecado, tiene que estar el dolor porque defraudamos a Dios o defraudamos también, además de Dios, a otras personas. Ese es el arrepentimiento de la Biblia. La Biblia dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, porque mucho se lamenta por lo que me generó esto, por la consecuencia. Amén, pero sin embargo, aunque la consecuencia del pecado siempre duele, uno tiene que ser movido a lamentarse por la convicción que produce Dios a nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. A mí siempre me gusta cuando Pablo le dice a los corintios y habla de la carta que él les escribió, esa carta que le causó mucho dolor a los corintios. Y Pablo dice, a mí me pesó haberles escrito esa carta porque fue una carta dura, pero como fue inspirada por el Espíritu Santo, lo que pasa es que en aquel tiempo no es como ahora, que uno tiene las reacciones inmediatas cuando escribe algo, cuando comparte algún contenido a alguien, ¿cierto? O le envía algo escrito, puede tener rápido, pero en el tiempo de Pablo era todo por fe y esperar quién sabe cuánto tiempo me va a llegar noticia a ver cómo tomó la iglesia esta carta. Pablo dice que cuando la escribió le pesó en su corazón. Sin embargo, cuando ve la reacción, que el Espíritu Santo obró en los corintios porque ellos dejaron que Dios trabaje, dice que esa carta le causó mucha tristeza a los corintios, pero dice que es una tristeza que es según Dios, dice Pablo. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida, dice el apóstol. De ese arrepentimiento, dice el apóstol, no hay que arrepentirse. Entonces ahora me gozo, dice el apóstol, no que los entristeció la carta, sino de lo que produjo esa palabra en ustedes. Porque esa palabra fue dura, pero produjo arrepentimiento en los corintios, como tiene que pasar con nosotros. A veces la palabra es dura. ¿Cierto? A nosotros nos gusta la palabra, pero ¿quién va a decir, me gusta tal predicación y demás, cuando me enfrenta o cuando la palabra condena mi pecado? Porque a nosotros nos gusta y a veces uno escucha, me gusta que prediquen duro, pero generalmente me gusta que prediquen duro contra el pecado de otros, porque si toca lo nuestro y mi debilidad, es difícil. Por ejemplo, uno escucha, creo que los que estamos acá conocemos al pastor, o conocimos al pastor Muñoz y sus predica, nos encanta. Pero hermano, también hay palabras que, como se dice, sin pelos en la lengua, pero así es el Señor también con nosotros. Y a veces nos gusta tal o cual predica, pero mientras no toque lo que a mí me cuesta. Y a veces nos gusta, lo mismo pasaba con Jesús, hermoso escuchar a Jesús, pero también había que estar, ¿cierto? Pregúntale a los judíos, el que venía de otro estilo de vida, al que era religioso, pero su religión no tenía nada que ver con Jesús y no lo sabía. Y el mismo Nicodemo, con todo su conocimiento, no era fácil estar, ¿cierto? Pero es como el buen remedio, ¿cierto? El buen remedio generalmente no nos gusta, no es rico de sabor, menos si es una inyección, pero es lo que es. Y es efectivo, y parece que cuanto más efectivo, porque yo he visto que la persona a veces cuanto más dolorida está, a veces de la espalda, algo, le da una inyección que va casi hasta el hueso. Y cuando el problema es más grande, el remedio es más complejo, pero bueno, es efectivo. Así es el Evangelio. Amén, pero es hermoso, amén, porque es efectivo justamente, porque hace su trabajo y cumple. Gloria a Dios como hace Dios con nosotros. Ahora, eso es lo que buscaba Samuel y él sabía. No podemos ir ningún paso más adelante si no hay esto que Dios busca. Ustedes van a tener resultados buenos si ustedes buscan de todo corazón. Y hermanos, a nosotros Dios, para lograr ese resultado en nosotros, no el resultado que esperamos nosotros, sino el que Dios espera de nosotros, esa reacción, ese corazón humillado. Hermanos, Dios no tiene que meter una prensa, ¿cierto? No es nadie dice, Señor, ¿cómo me humillé? Vine y lloré y me doblé. Cuando hermano estaba prosperado, cuando estaba bendecido, cuando tenía amigos por todos lados, ¿quién se va a humillar ahí? Hermano, Dios nos mete, como metió a Israel, y le dice allá en los profetas menores, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. Porque si no en el desierto, en el ruido, en el barullo, rodeado de gente, no escucha. No me escucha, no me atiende, pero si yo lo llevo al desierto, ahí en la soledad,
¿Cómo Dios trata la soledad? Dios trata mucho la soledad. Amén, porque para muchos la soledad es el único momento, el único lugar donde se siente como sin salida, como en un pozo. Como decía el salmista, como en el pozo de la desesperación. Aleluya. A veces, hermanos, hay un lugar donde volver, a donde Dios nos llama. Hace poco compartimos sobre el mensaje de la iglesia de Éfeso, que tenemos que seguir con esa iglesia, porque recién vamos la primera. ¿Y cuál era lo único que tenía contra ellos el Señor? Es que habían perdido el primer amor. Y lo llama a volverse, a arrepentirse, a volver al primer amor. Porque a veces hay un lugar donde uno tiene que volver a un estado inicial donde estuvo. Antes yo me metía con Dios, apartaba de forma seguida días de ayuno, yo me preparaba y me apartaba y ministré y tenía experiencia con Dios. A veces alguno puede decir que sí los tuvo, bueno, hay que volver a ese estado. Amén. Pero hay otros que tal vez nunca estuvo, hay gente que se ha pasado la vida en la iglesia y nunca tuvo una experiencia de verdad con Dios, nunca sintió el Espíritu Santo, porque emociones sentimos todos. O sea, alguno va a un cumpleaños y siente emoción, va a otro lugar en el mundo, fue a donde sea, una fiesta, lugares, y se emocionó y tal vez lloró también. Escuchó una canción romántica y se puso a llorar, porque somos emocionales. Pero aquí lloramos de otra forma, aquí lloramos cuando Dios ministra nuestras vidas. Es verdad que toca nuestras emociones, pero lo que hace falta a la persona que llega al Evangelio es sentir la administración del Espíritu Santo. Es sentir y experimentar, sentir por un lado, pero experimentar el toque del Espíritu a través del Evangelio, porque Pablo dice, esto es poder de Dios, y esto todos tenemos que experimentarlo, si no solamente somos seguidores o simpatizantes, pero la idea no es que vengamos solo a Cristo, solo a la iglesia, sino que vengamos a Cristo, y que tengamos una experiencia real con el Señor, para decir, esto no es lo que me contaron, o esto es mejor de lo que me contaron, ahora lo estoy viviendo en carne propia. Entonces tal vez no tenemos un lugar donde volver, nunca sentí, nunca tuve ese tipo de experiencia que los hermanos cuentan. Pero bueno, hay que empezar a experimentar eso. Porque eso es el Evangelio, hay que empezar a vivirlo de esa forma. Y eso es lo que buscaba Samuel, que ellos conozcan al Dios que él sirvió. Samuel tal vez empezó a ser juez cerca de los 40 años, cuando murió el sacerdote Elí. Pero él empezó a servir desde niño. Nos dice la Biblia en el Samuel capítulo 3 que ministraba Samuel a Jehová en presencia del sacerdote Elí, siendo un muchacho, siendo un jovencito, tal vez un niño, pero lo que estaba a su alcance hacer, él lo hacía y servía a Dios. Y cuando llegó su tiempo de servir como juez, lo hizo, y dice la Biblia que Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel, porque era fiel. Entonces, con su fidelidad, y como hablamos hoy, con su testimonio y con su perseverancia, él pudo también impactar y afectar para bien al pueblo que le seguía o que lo observaba. Lo segundo que buscaba Samuel era algo que está escrito, gloria al Señor, en el versículo 4 en adelante. Los hijos de Israel tuvieron una buena reacción, quitaron efectivamente, como decía Samuel, la idolatría, sirvieron solo a Jehová. Y yo oraré por vosotros a Jehová, le dice Samuel. Pero dice el versículo 6, se reunieron y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel el Mizpa. Contra Jehová hemos pecado, pero algo que hicieron es oración y ayuno, sencillamente, sin buscarle la vuelta, oración y ayuno. Hay un corito que hace tiempo no escucho cantar en realidad en ninguna parte, es Jehová le dijo a Moisés, ¿te acuerdan? Y allá arriba de lo alto. Me acuerdo que lo cantamos de una forma, pero después se le agregó echándole leña al fuego, a lo último le agregaron con ayuno y oración. Porque es verdad, hermano, una de las formas que uno mantiene el fuego del Espíritu ardiendo en nuestro corazón. Y cuando hablamos de ese fuego, también hablamos de un fuego que hay en nuestras vidas por amor a Cristo. Esa llama que se enciende en nuestro corazón, ese deseo de perseverar, ese deseo de estar y de mantener la presencia de Dios dentro de nosotros. La hermana Patricia nos decía, desde la convención tenía un fuego encendido que no se había apagado. Y qué lindo es eso, porque son las cosas que Dios enciende en nosotros y eso tiene que mantenerse y esa es nuestra responsabilidad. Amén. Pero qué importante ayuno y oración. Pero cuando hablamos de oración, no de cualquier oración, porque hay oraciones y oraciones. ¿Cierto? Hay oraciones tipo la de la parábola de Jesús cuando hablaba del fariseo y el publicano. Dice que ellos fueron a orar en la historia, en la parábola, fueron a orar un fariseo y un publicano. Recuerda, el fariseo, el espiritual, el religioso, y el publicano, el pecador.
entre comillas, para algunos el estafador. Sin embargo, van estas dos personas. Y el que supuestamente era el religioso, el que todo lo sabía, el que todo lo hacía bien, fariseo, dice Jesús oraba consigo mismo, decía: Dios, te agradezco porque no soy como todos los pecadores, yo ayuno 2 veces a la semana, venimos todo lo que gano, o sea, hago todo bien y mejor todavía. Y todavía dice el fariseo cuando ora, él pensando que oraba con Dios, pero Jesús dije, hablaba consigo mismo, él dice: y todavía no soy como los publicanos, como este publicano que está acá al lado mío, como este pecador. O sea, hago todo bien y soy mejor que todos los demás. Y sin embargo, por otro lado, hace otra oración, o hace una oración el publicano, y dice que ni siquiera se atrevía, me parece, a alzar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Es similar a cuando decimos: Dios, ten misericordia de mí. Porque a veces no tenemos tanto que decir de Dios, sino solamente pedirle misericordia. Amén. Y a veces con pocas palabras uno puede mover el corazón de Dios, porque Dios sabe que es, como dijimos hoy, de todo corazón. Entonces cuando termina la parábola, el Señor dice: ¿a quién Dios escuchó la oración? O es la pregunta del millón. Hay uno que oró una oración tan estructurada, tan perfecta, y parece que hacía todo bien. Por otro lado, un pobre pecador que no habla de lo que hizo ni de nada, solamente se ve un corazón arrepentido. Y Jesús dice: de cierto les digo que él se fue justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se humilla será enaltecido. Amén. Y el que se enaltece será humillado, será abatido. Así funciona esto, y esa es la idea de Dios, siempre con humillación, y en este caso también hablando de la oración fervorosa. Por eso hablamos que hay oración y oraciones. La oración fervorosa es esa que realmente es movida por el Espíritu Santo, pero de parte nuestra por un corazón afligido. Generalmente es así. Amén. Cuando oramos nosotros de esta forma fervorosa es cuando nos metemos con Dios de verdad. Que yo oro a Dios y no hago un rezo. Yo lo que hago es doblar mi rodilla, pero doblar mi corazón fundamentalmente. Amén. Y humillarme delante del Señor, porque esa es la verdadera oración, cuando tiene súplica, cuando tiene intercesión, cuando se pide, pero desde lo profundo del corazón. El apóstol Santiago decía, Santiago capítulo 5, habla mucho de la oración. Por ejemplo, Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Perdón, 5:13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y otra vez, ¿cuántas veces vamos mencionando oración en estos versículos? Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué decir la oración del justo puede mucho? La oración eficaz, porque cada uno sabe cómo tiene que orar. No en el sentido cuál es el orden, sino cuál es la forma que a Dios le agrada, cuál es la actitud del corazón. Porque se habla de la postura del cuerpo, que importa también en algún sentido, pero la postura del alma, cómo se pone nuestro corazón delante de Dios. Y sigue, porque estamos hablando de la oración fervorosa. El 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró como fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Podemos hacer una pequeña comparación. ¿Usted ha visto cómo oran los apóstoles de ahora? No es que nos pongamos a mirar, pero usted se pone a orar y parece que mandan como si fuera Dios, y señalan para acá, para allá, hacen oración con mucha soberbia, por cierto, pero lo vemos a Elías, que hay una posición que él tiene, que la Biblia nos muestra para orar, y él se humilla. Y en un momento cuando ora, creo que es por un niño, él dice que pone sus rodillas casi entre sus piernas. Esa oración es doblar las rodillas, pero ponerse, es la posición fetal que se le conoce. Ponerse como un bebé, es humillarse realmente hasta la tierra, es humillarse profundamente, y es clamar como oró Jesús en el Getsemaní, que salía sudor y lágrimas. Esa es la oración fervorosa también. Porque uno quiere que Dios mueva su mano, pero a veces sin nosotros mover un pelo. Pero que Dios nos ayude.
Amén. Oró fervientemente para que no lloviese. Es decir, que clamó a Dios. Clamó a Dios. Recuerden que cuando él oró, la tierra dejó de recibir agua de la lluvia durante 3 años y medio. Pero después él volvió a orar, pero no es que dijo, que señaló, que hizo esto, aquello, que sopló. No, hizo una oración ferviente, una oración fervorosa. Capaz que a nosotros nos está faltando una oración fervorosa. Porque sentimos que en nuestras vidas nos pasa, porque la lluvia en la Biblia muchas veces es sinónimo de bendición, sobre todo para los judíos. La lluvia era bendición, decir va a llover, decir va a caer bendición del cielo. Y para nosotros también, por eso es que cantamos algunas alabanzas que hablamos de que Dios haga llover, porque hablamos de eso, de su presencia, de su bendición. Y aquí tuvo 3 años y medio sin llover, ¿cómo estaría la tierra? Pero después de una oración fervorosa y una oración ferviente volvió a llover. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ese es el poder de la oración. Pero ese, hermano, es el poder de la oración fervorosa. Pero ahora habla del ayuno también. Eso es lo que buscaba que sucediera el juez Samuel. Y es lo que sucedió. Y por eso es que se ven cosas después. Porque uno quiere resultados, hermano, en nuestra vida. Y en cuántas áreas queremos resultados en la iglesia. Pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de esa oración fervorosa. Ni mucho menos del ayuno. Amén. Gloria a Dios. El ayuno es una herramienta espiritual y poderosa. Y no es la única vez. Tantas veces en la Biblia vemos, hermanos, se ayuda para obtener victoria. Se ayuda por una situación particular, para obtener dominio propio. Se ayuda para vencer los deseos de la carne. Se ayuda cuando vamos a tomar decisiones importantes. ¿Cierto? Porque el ayuno no es solamente abstenerse de alimentos, sino por algún lapso de tiempo, sino apartarse en oración y en lectura de la palabra y buscar respuesta de Dios. Para obtener dirección del cielo también necesitamos ayunar. Por eso es un recurso también poderoso, efectivo, el ayuno en nuestras vidas. Y eso es lo que logra Samuel. Y quiero volver al pasaje donde estamos, 1 Samuel capítulo 7. Gloria al Señor. Se reunieron en Mizpa, dice el versículo 6, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y confesaron su pecado. Contra Jehová hemos pecado. Amén. Y ahí es que después van a pasar cosas. Pero quiero leerles algo antes que buscaba sobre lo que es la oración y también el ayuno, en los momentos que uno busca respuesta, cómo es que se mueve la mano de Dios y qué es lo que logra hacer en cuanto a la voluntad de Dios. Porque a veces uno quiere manipular a Dios. Y no se trata de eso. Cuando uno va conociendo a Dios y su palabra, no pretendemos manipular a Dios y decir, bueno, Dios dijo que va a hacer esto, pero yo si ayuno, lo conquisto y Dios hace otra cosa. No funciona así. Pero hermanos, nuestra oración tiene peso en la voluntad de Dios, no porque cambie la mente divina, sino porque alinea nuestro corazón con la suya. Se alinea nuestra voluntad a la voluntad de Dios, permitiéndonos participar en sus planes soberanos. Ese es nuestro privilegio. Funciona a través de la fe, la obediencia y la búsqueda de su guía, convirtiéndose en un medio de comunión que transforma nuestra voluntad a la suya. Y esto, hermanos, me encantó, porque es así como funciona. Dios, hermanos, para cumplir su propósito se puede valer de la desobediencia de la gente. Amén. Recuerden que incluso cuando Jonás desobedeció a Dios y agarró para otro lado, Dios se glorificó en esa situación. Porque aunque Dios no quería que Jonás desobedezca, Dios pudo tratar con la gente de ese barco, de ese lugar, ¿cierto? Que tenían otros dioses, pero vieron que el Dios verdadero era el de Jonás, aunque éste estaba medio en desobediencia y en rebeldía. Pero Dios pudo glorificarse también en la vida de Jonás y darle una buena lección. Y en nosotros también. El propósito de Dios es que obedezcamos de primera, de una, como se dice. Pero a veces Dios trata con nosotros. Dios le dijo a los israelitas que lo iba a llevar a la tierra prometida. Eso era rápido, un par de días, meses. Sin embargo, llevó 40 años. ¿Cumplió Dios con su palabra o no de llevarlo a la tierra prometida? Cumplió. Se demoró un poco más por el hecho de que este pueblo era complicado. No complicó a Dios, porque Dios no se complica. Ni se pone nervioso, ni nada. Pero hermano, Dios sabe cómo tratar con nosotros. Amén. Lo importante es que nuestra oración cumple un papel muy importante en la voluntad de Dios, porque Dios puede ayudarnos a ser parte de sus propósitos y de sus planes. Y eso es lo maravilloso. Y ya vamos terminando con lo último que pasa en este momento y que ocurre
para que después Dios se glorifique, y es que hubo también sacrificio. Amén. Dice el versículo 7, cuando lo oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? Tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué pasó? Y Jehová lo oyó. ¿Ocurrió un milagro extraordinario? Sí ocurrió, pero antes hubo sacrificio. Ahora, el tiempo de los sacrificios se ha terminado. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, porque eran sombra de lo que había de venir, a un sacrificio perfecto. Hasta este sacrificio todo apuntaba. ¿Cuál era el sacrificio perfecto? El sacrificio de Cristo, el Cordero perfecto de Dios, que quita el pecado del mundo. Antes lo cubría momentáneamente, pero ahora, después de Cristo, nuestros pecados han sido limpiados y cubiertos totalmente por el Cordero de Dios, por Jesucristo. Y en nuestras vidas y en nuestros tiempos, ¿cuáles son los sacrificios? Dice Romanos capítulo 12, no es necesario que vaya, hay varios que lo saben de memoria este versículo, Romanos 12.1 y 12.2, pero el 12.1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, es decir, teniendo en cuenta su amor y su misericordia, les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la mejor forma de culto que podemos rendirle a Dios. Que nuestra vida sea un sacrificio, es fuerte, pero un sacrificio vivo. No hay que matar a nadie. Al único que tenemos que matar es a la carne, al viejo hombre, a esas viejas costumbres que estábamos viciados y adaptados a esa forma de vida. Pero ahora nos desadaptamos de eso y nos adaptamos a la voluntad de Dios. Y ahora ofrecemos nuestra vida. Qué lindo, hermano, que nuestra vida. ¿Cuáles son los sacrificios del nuevo pacto? Es nuestra vida. Es un sacrificio constante, continuo. Y tiene que ser agradable a Dios, dice. Tiene que ser santo, es decir, limpio de pecado. Así tenemos que ofrecernos a Dios. Pero además dice Hebreos 13.5, habla de otro sacrificio también. Hebreos capítulo 13, versículo 15, perdón. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Qué lindo, hermano, nuestra alabanza es un sacrificio también. Ya no voy a ir con un cordero, ni con esto, ni holocausto, ni nada, pero ahora mi alabanza va a ser un sacrificio. Amén. Cierto que a veces los israelitas se olvidaban de estas cosas, otras veces las hacían, pero por rutina. Hay que hacerlo, vamos a llevar el sacrificio. Y ya ni querían ir al templo con el sacrificio, iban, lo compraban en el templo. Todo por rutina, por religión. Amén. Pero ahora cambió la cosa. Nuestra vida antes sería rutina, religión o tradición. Ahora es relación más bien con el Señor. Ahora es compromiso con Dios. Ahora yo voy a hacerle algo a Dios, voy al culto, por ejemplo. Voy a servir, voy a ayudar a los hermanos, voy a hacer algo. Pero hay una forma en que yo tengo que hacer las cosas. Amén. Que sea agradable a Dios todo lo que hacemos. Amén. Para que después haya una respuesta de parte de Dios, la que esperamos tal vez. Para que ocurra el milagro. Y creo que es el último versículo, sí, el último versículo que vamos a leer por fuera del pasaje inicial. Aleluya. Salmos capítulo 51, versículo 17. El Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento de David. Primero el 16, Salmo 51, 16, dice: porque no quieres, Señor, no quieres sacrificio, que yo lo daría con gusto. No quieres holocausto, dice el salmista. Pero el 17, Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. A esa palabra, porque nuestras vidas ha sido así. Al corazón contrito y humillado Dios no ha despreciado. Amén. Hay algo más, hermano, y terminamos. Va a ocurrir el milagro, sí, pero hay algo que también
pasa en esta situación, en este contexto y que nos pasa a nosotros y no podemos pasar por alto, es el conflicto. Amén. No es que se reunieron esto, aquello, adoración, gloria a Dios, una fiesta espiritual, todos contentos y se fueron para su casa. Cuando toman esta iniciativa, esta decisión, cuando tienen esta iniciativa, dice el versículo 7 que acabamos de leer, cuando lo escucharon los enemigos, los filisteos, subieron los príncipes de ellos, y al escuchar esto los hijos de Israel tuvieron gran temor. Los enemigos se enfurecieron, porque el enemigo nunca va a querer la paz de los hijos de Dios. Y en nuestras vidas también. Recuerde, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús dijo en San Juan 10:10, el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. El cometido del enemigo siempre va a ser hacer daño. Y no hacernos daño. Algunos piensan, sobre todo a veces la juventud se va afuera por todo lo que le ofrece, porque le pone como la buena carnada, se le pone a los que pescan la mejor de las carnadas. Cada pez tiene una carnada específica. Yo no sé tanto, pero si queríamos pescar bagre, bueno, ahí con lombriz era más fácil. Después si tararira ya con cualquier cosa, pedazo de carne, porque son como muriendo, agarra cualquier cosa. El dorado una cosa, con senuelo, con otra. ¿Cierto? Porque cada uno de los pescadores saben qué es lo que le atrae más a cada uno. La foga por otro lado, con maíz o con masa, con otra cosa. Y el enemigo sabe también nosotros, porque lastimosamente le habremos dado lugar más de una vez. Entonces sabe cómo atraernos. Y nosotros tenemos que resistirle, dice la Biblia. Pero la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Y en este caso se pararon firmes, hermanos, pero lo que antes de terminar quería decir y aportar, que no es un detalle menor, que hay conflicto cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Hoy dice, y uno dice, yo estoy comprometido y más decidido que nunca, y el año que viene quiero empezar con la ayuda de Dios desde temprano. No quiero volver a cometer los mismos errores, quiero aferrarme a Dios. Pero hermanos, tenemos que saber que el enemigo se levanta, que hay conflictos. Amén. Y que el enemigo es astuto, y dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Pero hermanos, también tenemos que saber y declarar que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Amén. Que como lo compartía el hermano hoy, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Que Dios nos ayude, pase lo que pase, hermano, a ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labio que confiesa su nombre, y que cada día nuestra vida pueda ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy podemos decir una vez más, Ebenezer. Ahí levanta Samuel ese monumento, ese memorial, esa piedra. E imagino que cada vez que pasaban por ese lado y que volvían, esa piedra le recordaba, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Esta es la piedra de ayuda, piedra de socorro. Dios nos ayudó. Tal vez un día van pasando ya casi olvidado de aquella situación que Dios les sacó, que le dio miedo, que los hizo temblar. Pero no estaban olvidados porque uno se olvida. Amén. Pero el pasar por ese lugar y ver a Ebenezer, amén, que Dios nos ha ayudado hasta este día. Yo recordaba en este caso, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando Moisés sale de su tierra y se va, ¿se acuerdan? Que se va huyendo de Faraón, y él después Dios le bendice, tiene hijos. A uno le pone Gersón y al otro le pone Eliezer. Gersón porque él era forastero en su tierra, pero al otro le pone Eliezer porque significa Dios es mi ayuda. Y él primero dijo, yo soy forastero en la tierra, pero también Dios ha sido mi ayuda, dice. Amén. Me ayudó a escapar de Faraón, estoy con vida, Dios ha sido mi ayuda. Y qué lindo, hermanos, que en nuestras vidas podamos decir, Señor, hasta aquí tú me ayudaste. Hasta hoy, llegué hasta hoy porque tú me ayudaste, pero confío que lo que venga más adelante tú vas a ser mi ayuda. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Qué bueno que terminemos este culto y terminemos este año con gratitud en nuestros corazones. Que habrá cosas para mejorar, sin duda, todos tenemos que mejorar. Y que esa sea también nuestro deseo y nuestra meta para el próximo año. Pero hermanos, terminemos este año en victoria, con gratitud en nuestro corazón y declarando confianza, amén, a la promesa que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén, no te dejaré ni te desampararé. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por estar este tiempo en tu presencia. Gracias te damos, Dios, por tu fidelidad.